Estamos en la recta final de esta serie Encuentro con Jesús y de verdad hemos sido enriquecidos con todas estas enseñanzas. Hemos sido retados a caminar con Jesús, a conocerlo, a descubrir sus grandes cualidades y lo más importante, a ser desafiados a ser verdaderos discípulos de Él. Y el día de hoy hacemos una última parada, sí, una última parada y nos detendremos a observar una historia adicional, una historia interesante que sería nuestro último encuentro en esta serie, y es el encuentro de Jesús con la enfermedad. Y para entrar en contexto, quiero invitarte a que prestes mucha atención al video que viene a continuación. Y había allí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Ustedes no creen, sino ven señales y prodigios. Señor, baja conmigo. Antes que mi hijo se muera. Ve. Tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Y mientras bajaba a su casa, sus siervos se le salieron al encuentro y le dijeron: Tu hijo está vivo. Les preguntó a qué hora había empezado a mejorar, y le respondieron: Ayer en la tarde, como a la 1, se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo: Tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. A simple vista, vemos que esta historia trata de la sanidad del hijo de un oficial o el hijo de un noble, pero si vemos más a fondo, a profundidad, podemos darnos cuenta que esta historia también nos habla de fe. Nos habla cuando nuestra fe es confrontada y muchas veces cuando la fe es desafiada. Vamos a observar por un momento algunos textos, versículos bíblicos de esta historia que encontramos en Juan, capítulo 4, versículo del 46 al 54. Dice la historia: y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Recuerda que uno de los encuentros que hablamos fue Jesús en una celebración, en una boda, donde convirtió agua en vino. Vemos otra vez que Jesús regresa a Galilea, como dice el texto, y había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Vemos acá que el primer personaje que debemos observar acá era un funcionario del reino, un hombre de posición, un hombre en un sentido de renombre reconocido en el área política. No sé si recuerdas la historia que estuvimos hablando también hace una semana atrás de Jesús con Nicodemo. Nicodemo era principal entre los religiosos, principal entre los fariseos, era alguien de una posición destacada dentro del área religiosa. Y en este caso, este oficial del rey era alguien con una jerarquía dentro del área política. Dos grandes posiciones. La versión Reina Valera 60 nos dice que era oficial del rey. La versión internacional nos dice que era funcionario real. Y la versión Nueva Traducción Viviente nos comenta que era funcionario del gobierno. Es decir, alguien de posición que gozaba de prestigio y de muchos beneficios. Alguien de una buena posición, pero con un gran problema, un serio problema. Tenía
un hijo enfermo. Y es que el hecho de que tengas una gran posición, de que tengamos un buen prestigio, una buena posición, que pensemos que tenemos la vida resuelta y asegurada, no significa que nunca tendremos que enfrentar por problemas. Este hombre estaba pasando un serio problema y era que tenía un hijo sumamente enfermo. Entonces vemos por un lado la posición de este hombre que se acerca al encuentro con Jesús, con una situación, con un problema, con algo que lo estaba agobiando y era la enfermedad de su hijo. Enfermarse en los tiempos bíblicos era un asunto que no podía tomarse a la ligera. Era un asunto sumamente peligroso. La pésima alimentación, las condiciones del clima, la falta de higiene, era una especie de el cóctel perfecto para grandes enfermedades. Ya que la medicina en aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, en los tiempos bíblicos, era algo muy primitivo. No había vacunas, no había antibióticos, no había nada. Es decir, que si una persona se enfermaba, se infectaba por alguna herida o recibía algún tipo de infección bacteriana, eso podía costarle la vida. Incluso estuve investigando que si una persona tenía infección en su garganta y esto no podía resolverse o sanarse a tiempo, esto podía costarle la vida. Cosa que para nosotros hoy día, si alguien tiene una infección en su garganta, lo que debe hacer es buscar al médico y posiblemente el médico le va a recetar algún tipo de medicamento o un antibiótico para poder quitar esta infección y a los pocos días, 6, 7 días, poder sentir sanidad y alivio ya en su garganta. Pero vemos acá que la historia no nos dice a nosotros qué era lo que tenía el hijo. No sabemos si era cólera, si era una neumonía, no sabemos. El asunto es que el hijo estaba enfermo y a punto de morir. Y vemos acá entonces que la preocupación de este padre era una preocupación legítima, era una preocupación como cualquier padre que en estos tiempos pueda tener si un hijo está enfermo, y más si el hijo está a punto de morir. Y en ese momento este hombre no tenía otra cosa sino que buscar ayuda de Jesús. Y esto me hace pensar un poco cuántas familias en estos tiempos han estado experimentando momentos críticos donde sienten que no encuentran la forma, la manera de atender a sus familiares por alguna enfermedad, por algún virus y de repente perciben que la situación está muy crítica o quizás familiares que tienen algún ser querido desahuciado porque lamentablemente no se puede hacer nada. Es en ese momento de crisis este hombre, este ciudadano, este oficial del reino se encontraba. Él estaba en una preocupación muy elevada. Pero el texto dice que cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado a Judea, de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo porque estaba a punto de morir. Posiblemente este hombre había agotado todos los intentos. Había utilizado todos los recursos, ya que posiblemente era un hombre pudiente con grandes posibilidades, pero que lamentablemente no había podido lograr nada en lo absoluto. Era un hombre que necesitaba tener un encuentro con Jesús y poder ver esas obras prodigiosas que posiblemente él ya había escuchado en Galilea. Quizás la sanidad de algunas personas, o en este caso, cuando convirtió el agua en vino. Otro ejemplo de esto que me hace recordar es cuando la mujer del flujo de sangre con esta hemorragia, era una mujer posiblemente adinerada también y que tenía más de 12, 15 años con esta situación y no tenía otra cosa que hacer sino poner su confianza y fe en Jesús. Y es que la realidad humana es que nosotros tendemos a buscar a Jesús en el último momento, cuando se nos acaban las alternativas, cuando vemos que ya el mundo se nos pone pequeño, es que nos acercamos a Jesús, buscamos a Dios, levantamos la bandera blanca y pedimos el auxilio de Dios. Pero hay algo interesante en este texto y quisiera que pudieras observarlo detalladamente, y es que la Biblia enseña en este texto que este hombre cuando tiene un encuentro con Jesús le suplica, le dice: por favor, desciende y ven a ver a mi hijo que está a punto de morir. Y nosotros quizás en estas traducciones que tenemos, al leer la palabra súplica, nos imaginamos que este hombre llegó corriendo y se postró a los pies de Jesús y lo tomó de los tobillos y le rogó. Pero este texto, la palabra suplicó,
en el idioma original es erotao, que no necesariamente significa una súplica desde el corazón. Quiero leerte lo siguiente. Esta expresión, súplica o erotao en el idioma griego, se usa cuando el que pide está en el mismo terreno de igualdad y familiaridad con la persona que le hace la petición o la pregunta. Por ejemplo, hubo una ocasión donde un fariseo le ruega y le suplica a Jesús que vaya con él a cenar en su casa. Ahí se utiliza la misma palabra, erotao. Es una súplica, pero al mismo nivel. Es decir, este fariseo estaba viendo a Jesús como alguien igual, y en este caso, este oficial del rey no estaba viendo a Jesús como Dios, como alguien especial, sino como alguien igual a él. Y esto me hace a mí deducir que posiblemente la manera o la forma en cómo le dio la petición quizás no era adecuada. ¿Por qué digo esto? Por la respuesta que vemos más adelante que Jesús le dijo a este hombre. Su solicitud de ayuda era genuina. Tenía un hijo enfermo, tenía un hijo a punto de morir, pero posiblemente su procedencia, la forma, la manera en cómo le habló y le solicitó la ayuda a Jesús, tal vez no era la más adecuada. Vemos acá un hombre con gran necesidad, pero Jesús ve a un hombre con una idea equivocada de quién es Dios. Y también ve una oportunidad para desafiar la fe de este hombre. Y es que si hacemos una aplicación de esto, muchas personas hoy día se acercan a Jesús porque saben que posiblemente si se acercan y piden, su problema se pudiera resolver, pero luego se olvidan de él. Y tenemos muchas evidencias bíblicas de hombres, de mujeres, de personas que buscaron de Jesús porque necesitaban de él, pero luego lo olvidaron. La historia de unos leprosos que fueron sanados, eran 10, y solamente uno de 10 volvieron a agradecerle y adorar a Jesús. Pero los demás 9 se olvidaron luego de recibir sanidad. Y eso es una realidad que vivimos hoy día. Las personas buscan a Jesús en el peor momento, en el momento crítico, y cuando reciben la bendición, cuando reciben la respuesta y cuando la marea alta de su vida empieza a descender, se olvidan de él. Dejan de buscar y la experiencia con Jesús se convierte en un asunto del pasado. Pero una persona que tiene un encuentro real con Jesús hace de Jesús su sanador, hace de Jesús su salvador, pero también hacen de Cristo su Señor, su Dios. Quizás este hombre pensó que Jesús estaba en el deber moral de poder sanar a su hijo. Quizás él pensó que Jesús debería y estaba obligado a hacer esta sanidad. Pero tal vez tenía una idea equivocada de Jesús, de quién era él, de su procedencia y de su voluntad. Pero la buena noticia es que a pesar de esto, Jesús le da una gran lección. Pero antes de adelantarme, quiero decirte otra aplicación adicional, y es que muchas veces nosotros podemos, sin darnos cuenta, pensar como este hombre, que Dios tiene una obligación con cada uno de nosotros, que Dios tiene la obligación de ayudarme, de sanarme, de resolverme mis problemas, de bendecirme, y no es así necesariamente. Todo está en su voluntad. Ahora, observemos por un momento el versículo 48, que es la respuesta de Jesús luego de esta aparente súplica. Versículo 48 nos dice: ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. Te lo vuelvo a leer. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. Fíjense que Jesús habla no en singular, sino en plural. Y esta respuesta no era solamente para este oficial, sino posiblemente, tengo dos posiciones al respecto. Posiblemente fue para el oficial y las personas que estaban acompañando al oficial. O también, muchos dicen, algunos estudiosos, que esta respuesta era para todo el pueblo de Galilea, donde la mayoría de ellos no creyó en Jesús, que dudó, y por esa razón Jesús en algún momento dijo: ningún profeta es honrado en su propia tierra. Ahora, quiero hacer énfasis en algo interesante que descubrí mientras estudiaba estos textos o esta historia bíblica, y es que aquí había un problema de incredulidad. Jesús dice, te lo quiero volver a leer: ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios.
Y eso era la realidad de muchas personas en el tiempo de Jesús. Para poder creer, ellos necesitaban ver, tocar, experimentar. Del resto, si esto no sucedía, no iban a creer, se negaban a creer. Entonces vemos acá un problema de incredulidad. Ahora quiero hablarte por un momento de los tipos de incredulidad que encontramos en la Biblia. Tengo 4 que quiero compartir contigo hoy. La primera o el primer tipo de incredulidad es incredulidad por falta de exposición. Esto significa que nosotros por naturaleza no creemos, somos incrédulos, pero cuando tenemos un encuentro cercano con Jesús, cuando sentimos, cuando experimentamos a Dios, nuestro corazón cambia y empezamos a creer. Un ejemplo de esto, Felipe y Natanael. Cuando tienen un encuentro personal con Jesús, cuando han visto a Jesús y luego Jesús los invita a seguirle y ellos responden al llamado de Jesús por la fe. Ese es el primer tipo de incredulidad. El segundo tipo de incredulidad es incredulidad por falta de información. ¿Recuerda la historia de Jesús y la mujer samaritana, que en medio de un diálogo Jesús empieza a revelarle su vida, sus situaciones personales, y esta mujer se da cuenta que este hombre, Jesús, que estaba conversando con ella en un pozo, no era cualquier persona. Para ella, este hombre era un profeta, pero luego descubre que era más que un profeta, era el Mesías prometido. Luego de un cruce de palabras donde ella puede entender un poco más a Dios y los planes de Dios para ella y su pueblo, ella pudo entender por medio de la información quién era Jesús. Y esta incredulidad se convirtió luego en fe. Este es nuestro segundo tipo de incredulidad. Ahora, el tercer tipo de incredulidad es aquella que existe por falta de evidencia. Son aquellas personas que necesitan ver, necesitan tocar, necesitan respaldar, necesitan evidencias para poder abrir luego su corazón a la realidad presente. Y en la historia bíblica nos vamos a encontrar este tipo de personas, aquellos que son incrédulos por falta de información, por falta de exposición o por falta de evidencia. En este caso, la historia de este hombre, de este oficial del rey, era una persona que era incrédulo porque necesitaba evidencias para poder creer. Por eso Jesús dice, si ustedes no ven, no van a creer. Si ustedes no experimentan, no van a abrir su corazón. Pero también hay un tercer tipo de incredulidad que es la peor incredulidad de todas, y es la incredulidad por decisión. Es la que muchos le llaman la dureza del corazón. Son aquellas personas que, a pesar de que se expongan al Evangelio, a pesar de que tengan información, a pesar de que experimenten, toquen, palpen y miren y vean, aún con todo eso se niegan a creer. Su corazón se cierra ante el llamado de Jesús. Y se pueden hacer muchas cosas en un intento de llamar la atención de estas personas, pero ellos han decidido por voluntad propia cerrar su corazón ante el llamado de Jesús. Y quiero decirte hoy, ¿qué tipo de persona eres? ¿Eres aquella persona que hoy día duda porque necesitas encontrarte más con Jesús? ¿Eres de aquella persona que tal vez necesitas conocer más, aprender más, recibir más información? ¿O eres de aquella persona que necesitas palpar, experimentar, necesitas evidencia? ¿O eres de aquella persona que aún con todo, con todas las evidencias posibles, aún con todas las respuestas que puedas recibir, aún te ciegas, aún te niegas a recibir el Evangelio de Dios, a abrirle las puertas de tu corazón a Jesús? No sé cuál es tu condición, pero la buena noticia es que a pesar de todas estas cosas, siempre hay una oportunidad para aquellos que tienen un encuentro con Jesús. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer hoy con Jesús? ¿Qué vas a hacer con ese Jesús que sana, que salva y transforma? Pero vamos a seguir con la historia. La historia nos dice que luego de la exhortación de Jesús hubo un cambio en este hombre. A mí me parece, me hace ver que luego de la respuesta de Jesús, este hombre tuvo que humillarse más y volver a replantearse sus palabras. El texto dice que luego de la exhortación de Jesús, este hombre volvió a hablar con Jesús y le dijo, Señor, fíjese la palabra clave, Señor, reconociendo su autoridad. Señor, rogó el funcionario, baja
antes de que se muera mi hijo. Señor, le rogó, baja antes que mi hijo muera. Señor, baja, por favor. Por favor, Señor, baja. No hay tiempo. Mi hijo está en peligro. Solo quienes han tenido un familiar, un ser querido, un hijo al borde de la muerte, pueden entender la ansiedad, la preocupación, la crisis, el martirio que este hombre estaba viviendo. Solamente las personas que han tenido que experimentar una situación similar pueden sentirse identificados en esta historia. Aquí no valió su posición, no valió sus recursos, no valió sus privilegios. Aquí no valió nada. Simplemente este hombre tuvo que humillarse y reconocer a Jesús y decir, Señor, por favor, baja, que mi hijo está en peligro. Versículo 49, baja antes de que mi hijo muera. Y es que el sentido de urgencia rompe. El sentido de urgencia quebranta, nos lleva al punto más bajo, pero también nos hace humildes, nos hace sensibles, nos limpia y saca y revela las verdades más ocultas de nuestro corazón. En ese momento el hombre abrió su corazón, se humilló y le dijo, Señor, ayuda a mi hijo. Este hombre quería a Jesús, no a Jesús que solamente sanara a su hijo, sino que estuviera presente en su hogar, que tocara al hijo, que lo levantara, que lo abrazara tal vez, que hiciera una oración. Eso era lo que deseaba Jesús, pero en la mente de Jesús no estaba solamente sanar a su hijo, sino sanar el corazón de este hombre, transformar el corazón, desafiar su fe, pero también confrontarlo a él. Por esa razón Jesús no solamente le dijo, solamente necesitas para ver fe. Pero el versículo dice, versículo 50, una respuesta de Jesús muy interesante que yo le llamo esto el desafío de la fe. Versículo 50, Jesús dice, vuelve a casa que tu hijo vive. Solamente una cosa le pidió Jesús a este hombre. Nada más que una cosa. Vuelve a tu casa. ¿Cuál era la razón? Tu hijo vive. Y es que muchas veces necesitamos solamente una expresión, una palabra, un mensaje que venga de los labios de Jesús para que nuestra vida tome un nuevo rumbo, para que nuestra vida sea transformada y para que nuestra vida tome brillo en un mundo que está lamentablemente cada día más y más en oscuridad. Jesús le dijo, vete a tu casa que tu hijo vive. Y es que muchas veces nosotros nos vamos a hallar en situaciones donde Dios nos va a pedir cosas que quizás no entendamos muy bien, que tal vez nos va a parecer un poco extraño, incomprensible, pero lo más importante es obedecer lo que Jesús nos le ha dicho, lo que Jesús nos dice a nosotros. Piensa por un momento, ¿cuál pudo haber sido la expresión o la actitud de este hombre cuando le dice, Señor, necesito que vayas a mi casa a sanar a mi hijo? Y luego Jesús le dice, vete a tu casa, que tu hijo ya está sano. Quizás él le costó entenderlo, no lo sabemos. No sabemos si de repente él cuestionó lo que el texto bíblico nos dice, que él creyó y obedeció. Te lo vuelvo a decir, muchas veces nosotros podemos hallarnos en situaciones donde Dios nos dice algo y nos pide algo que no vamos a entender. Muchas veces Dios nos va a decir tres cosas. Algunas veces nos va a decir, haz esto o haz aquello, cuando nosotros pensamos que es Dios quien tiene que intervenir. Queremos que Dios haga algo, queremos que Dios obre en algo, queremos que Dios abra puertas, queremos que Dios nos resuelva este problema, pero muchas veces Dios no va a hacer, sino que Él quiere hacer a través de nosotros y nos dice, haz esto. En segundo lugar, hay veces donde Dios nos va a decir, no lo hagas, ni se te ocurra hacerlo. Y estas cosas suceden muchas veces cuando pensamos que la decisión que estamos tomando es la mejor. Es una decisión tal vez que decimos, no, viene de Dios porque oramos, porque estuvimos buscando dirección, consultando en la Biblia, hablando con algunas personas, y pensamos que es una decisión que ha sido orada, que ha sido consultada, pero tal vez Dios nos está diciendo, no es así, no vas a ir, no es el camino. Pero decimos, esto es de Dios. Entonces yo quiero invitarte a reflexionar si las decisiones que estás tomando realmente son de Dios, si realmente vienen de su voluntad o si realmente lo que tú dices que has escuchado es de parte de Dios. Porque uno de los grandes problemas de la humanidad
a lo largo de la historia es que muchas personas han querido hacer o han dejado de hacer cosas pensando que es Dios quien lo está dirigiendo. Pero también muchas veces Dios nos va a decir a nosotros, epa, espera, ten paciencia, espera un momento, no es el tiempo. Muchas veces Dios nos dice a nosotros, espera, porque no es el tiempo, porque no están las condiciones, porque tal vez no hemos madurado o no estamos preparados para dar ese paso, porque ya es un asunto que le corresponde a Dios. Es decir, en la vida hay cosas que me corresponden a mí, pero hay cosas que también le corresponde a Dios, y es en ese momento donde yo tengo que aprender a entender cuando Dios me dice, tranquilo, yo me encargo. Quédate tranquilo, en esto yo tengo que actuar. Espera y ve lo que yo quiero hacer. Y es en ese momento, y es en esos momentos donde nuestra fe es puesta a prueba. El texto dice que el hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Él escuchó el mensaje, creyó el mensaje y obedeció el mensaje de Jesús. A mí me gusta mucho pensar en aquellas cosas que quizás no aparecen en la Biblia, pero me gusta como que ir un poco más allá. Y yo me preguntaba, el trayecto de este hombre, desde el momento que Jesús le da el llamado de ir a su casa hasta llegar a su casa, no sabemos cuántos kilómetros pudo haber sido para llegar, no sabemos cuánto fue el tiempo que tardó, pero yo me supongo que eso fue un momento bastante tenso y difícil para él, recorrer aquellos caminos esperando encontrarse con su hijo. Y tal vez en ese momento hubo duda, incertidumbre, pero él estuvo confiado en la palabra de Jesús y se mantuvo fiel, mirando al norte que Dios le había planteado. Eso es fe. Y la Biblia dice en Hebreos 11:6, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿A quiénes recompensa Dios? Aquellos que se acercan y le buscan, aquellos que creen en Él, aquellos que le creen a Él, que creen su palabra, que creen en sus promesas y que confían en Jesús como su Señor y Salvador, pero también como ese Dios de promesas que abre camino para sus hijos. Dice la historia en el versículo 50 al 53 que cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron al encuentro y le dieron la buena noticia de que su hijo estaba vivo. ¡Qué bueno! ¡Qué alegría! Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron, ayer, a la 1 de la tarde, se le quitó la fiebre. Entonces, el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. Último texto. Así que creyó él con toda su familia. Esta historia tiene un final feliz, tiene un final maravilloso y sumamente emocionante. Vemos acá que esta historia cierra con la fe transformada de un hombre, una fe que fue trabajada por Jesús. Vemos acá también que esta historia cierra con la sanidad de un hijo que estaba a punto de morir, pero lo más hermoso que esta historia finaliza con la conversión de toda una familia. Esta familia, luego de escuchar la experiencia de este hombre, de este oficial del rey, al compartir esta gran noticia de la sanidad y el reto de fe que Jesús le dejó, la familia tuvo que abrir su corazón y rendirse a Jesús. Eso es lo que nosotros como cristianos llamamos la conversión cristiana, cuando tú crees, cuando tú confías y decides abrazar la fe en Jesús, el Hijo de Dios. Y es que quien tiene un encuentro personal y real con Jesús, tiene un final feliz. Con Dios a su lado, en la presencia de Él y con una nueva vida renovada, transformada, que es una vida eterna. Una vida maravillosa. Vuelvo a decirte,
quien tiene un encuentro personal con Jesús hallará vida eterna, hallará esperanza, hallará perdón, hallará restauración, hallará nuevas oportunidades, hallará un mejor mañana y lo más importante, reconciliación con Dios. En este cierre de serie quiero decirte, la mejor decisión que un hombre y una mujer pueden tomar es acercarse a Jesús y creer en Jesús. Tomar su mensaje, abrazar su mensaje y creer en el Evangelio. Y el Evangelio nos enseña que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, a Jesús, su único Hijo, para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y yo quiero desafiarte hoy a que hoy salgas con Jesús en tu vida, no como el Jesús de sanidad, no como el Jesús únicamente histórico, real, que vino e hizo una obra en la historia y la marcó, sino un Jesús como tu Dios, como tu Salvador, como tu sanador, como tu Señor y como tu Dios. Yo deseo que Jesús sea el eje central de tu vida, el norte, la bendición de Dios en tu vida. ¿Quieres recibir a Cristo Jesús hoy como tu Señor y Salvador? Quiero invitarte a que primero reconozcas que eres un pecador y segundo, a que le pidas a Jesús que entre en tu vida, te perdone y te salve. ¿Quieres hacer hoy esta oración? Quiero desafiarte a que cierres allí tus ojos y repitas conmigo: querido Dios, reconozco que soy un pecador. Reconozco que he estado lejos de ti y que he estado viviendo circunstancias difíciles. Hoy me acerco a ti como este hombre que se acercó a ti con una gran necesidad. Te pido perdón por mis pecados y te pido que me salves y me transformes. En el nombre de Jesús, hazme una nueva criatura. Quiero ser hoy tu hijo. Quiero ser salvo por ti. Quiero que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús oro, mi Dios. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, quiero felicitarte. Nos encantaría que te pusieras en contacto con nosotros. Y quiero decirte, bienvenido a la familia de Dios. Para mí ha sido un privilegio y un gran placer compartir este mensaje contigo. Espero que sea de mucha bendición para tu vida y deseo que tengas un excelente inicio de semana, junto con Jesús, caminando con Él y viviendo para Él. Que Dios te bendiga. Un abrazo para ti.